Antes de que empiece esta historia, necesito que hagas algo conmigo. Cierra tus ojos. Ahora imagina que la luz se apaga. Todo está oscuro. No puedes ver tus manos. No puedes ver la puerta. No puedes ver a nadie. Solo hay oscuridad. ¿Qué sientes en la barriga? Eso mismo sintió José. Pero antes de llegar a la oscuridad, todo comenzó con una mañana normal, con un papá que lo amaba mucho y con una tarea que parecía sencilla. Hola, hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Centinela Kids. Era temprano. El sol calentaba cuando Jacob llamó a José y le puso una mano en el hombro. Le dijo: hijo, tus hermanos llevan mucho tiempo afuera. Están cuidando las ovejas en los campos de Dotán, muy lejos de aquí. Ve a ver cómo están y tráeme noticias. José asintió. Él no lo pensó dos veces. Se puso su túnica de colores, esa que su papá le había regalado y que él tanto le gustaba. La acomodó sobre sus hombros y levantó la mano para despedirse. El camino era largo. El sol subía y bajaba, mientras José caminaba solo por el desierto. No había nadie a la vista, solo tierra, piedras y un horizonte que no parecía acabar. Cualquier otro niño hubiera sentido miedo, pero José sabía algo que le daba calma. Él no estaba solo. Dios iba con él, pasito a pasito, aunque él no pudiera verlo. Eso es lo primero que necesitas saber. Dios no necesita que lo veas para estar contigo. Después de mucho caminar, José los vio. Sus 10 hermanos mayores sentados entre las ovejas allá a lo lejos. José sonrió, levantó el brazo y los saludó con las manos, pero sus hermanos no estaban sonriendo. Uno de ellos lo señaló. Ahí viene el soñador, dijo, y en esas 3 palabras venían cargadas de veneno, porque hacía un tiempo José había soñado que un día sus hermanos se inclinarían ante él, y ellos nunca lo habían olvidado. Ese rencor había crecido en silencio, semana tras semana, como una planta mala que nadie arrancó a tiempo. Cuando José llegó junto a ellos, algo oscuro explotó en el corazón de sus hermanos. Los celos son así. Callan mucho tiempo y luego estallan de golpe. Sin decir nada, lo agarraron. Con manos fuertes y ásperas le arrancaron la túnica de colores, esa que él tanto quería, y lo tiraron al suelo. Y luego, entre empujones, lo arrastraron hasta el borde de un pozo viejo que había cerca. Un pozo seco, sin agua, solo piedras y oscuridad, y lo lanzaron adentro. José cayó sobre el suelo duro. El pozo era profundo. Las paredes eran de piedra. Arriba, muy arriba, había un círculo pequeño del cielo azul. Y José estaba solo, abajo, con las rodillas golpeadas y el corazón partido. Lloró. Claro que lloró. Él tenía miedo. Estaba muy confundido. No entendía qué había hecho mal. Gritó a sus hermanos, pero ellos no contestaron. A ver, ¿dónde estaba Dios ahora? Aquí viene lo más importante de toda esta historia. Dios estaba en ese pozo con José. Aunque José no podía verlo, aunque todo estaba muy oscuro y aunque nadie más estaba ahí, Dios no se había movido ni un centímetro. Seguía exactamente donde siempre había estado, al lado de José. A ver, piensa en una linterna. Cuando la oscuridad es más grande, la luz no desaparece. Al contrario, se nota más. Así es Dios en ese pozo, más presente que nunca, justo cuando más se le necesita. Mientras José lloraba en el fondo del pozo, sus hermanos se sentaron a comer como si nada
había pasado. Así de duro puede ser el corazón cuando la envidia lo ocupa. De pronto, uno de ellos levantó la vista. En el horizonte aparecía una larga fila de camellos. Los camellos cargaban mercancía y transportaban a unos comerciantes que iban rumbo a Egipto. Y con los camellos llegó también un aroma de especias, canela, comino, mirra. Un olor que flotaba en el aire caliente del desierto. Judá, uno de los hermanos, tuvo una idea terrible. ¿Para qué matarlo? Mejor lo vendemos. Rubén, el hermano mayor, no estaba ahí en ese momento. Él hubiera dicho que no, porque en secreto planeaba regresar más tarde a rescatar a José. Pero Rubén estaba lejos, con las ovejas, y los demás no esperaron. Sacaron a José del pozo y les dieron 20 monedas de plata. Eso era lo que valía para ellos su propio hermano. 20 monedas frías que pasaron de unas manos a otras, mientras los comerciantes tomaban a José del brazo y lo hacían caminar hacia los camellos. José miraba hacia atrás, miraba a sus hermanos, esperaba que alguno dijera algo, que alguno corriera a detenerlos, que alguno lo llamara por su nombre, pero nadie dijo nada. Y los camellos comenzaron a caminar, José con los pies en la arena y las lágrimas en la cara. Se alejó rumbo a un país que nunca había visto, a un futuro que no había pedido, vendido por las mismas personas con quienes había crecido. Cuando Rubén regresó y se asomó al pozo y lo encontró vacío, se llenó de desesperación. ¿Qué harían ahora? ¿Qué le contaría a su padre? No tuvieron el valor de decir la verdad. Así que agarraron la túnica de colores de José, esa que habían arrancado con rabia, y la mojaron con sangre de un animal. Luego se la llevaron a Jacob. Encontramos esto, mírala bien, ¿es la túnica de tu hijo? Jacob la reconoció de inmediato, los colores, la tela, la forma. Era de José sin duda, era de José. Y Jacob, ese papá que tanto amaba a su hijo, se dobló de dolor. Lloró hasta quedarse sin fuerzas. Sus hijos y sus hijas intentaron consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Para Jacob, José había muerto. La mentira había funcionado, pero en el corazón de cada uno de esos 10 hermanos había quedado enterrada la culpa, esa que no se va fácilmente. Sabían lo que habían hecho, y eso no se olvida. Mientras tanto, en el camino de Egipto, José caminaba entre los camellos, con los ojos llenos de lágrimas. Pensaba en su papá. ¿Lo estaría buscando? ¿Estaría llorando? Pensaba en su hermano Benjamín, el pequeño. ¿Volvería a verlo alguna vez? Pensaba en su casa, en el olor del pan, en la voz de su padre llamándolo por su nombre. Todo eso quedaba atrás, más lejos en cada paso. Pero entonces, en medio de ese dolor, algo pasó adentro de José. No fue un rayo, ni una voz, ni un milagro visible. Fue algo más suave, como un recuerdo que regresa. Su papá Jacob le había contado muchas historias. La historia de su abuelo Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde ir, y Dios estuvo con él. La historia de su papá Isaac, la historia del mismo Jacob, que había huido solo y asustado. Y Dios se le había aparecido en un sueño y le había dicho, estoy contigo y no te abandonaré. José recordó esas historias y algo en su pecho se acomodó. Dios había estado con Abraham, había estado con Isaac, también con Jacob, y estaba con él ahora, en ese camino de arena, con esos comerciantes desconocidos, camino a ese país lejano. Pero José no estaba solo. El miedo no desapareció de golpe, pero la valentía encontró su lugar al lado del miedo. Porque eso es lo que la valentía hace. No borra el miedo,
sino que te ayuda a seguir caminando aunque el miedo esté ahí. José levantó su cabeza, limpió sus lágrimas y siguió caminando. Dios también nos habla a través de la naturaleza y nos explica esta lección a través de los gansos canadienses, porque ellos también tienen algo para enseñar. Los polluelos del ganso canadiense nacen pero muy pequeños. Apenas tienen un día de vida y ya quieren meterse al agua. Pero el agua tiene peces grandes, ranas, tortugas. Para esos polluelos chiquiticos, el agua puede ser peligrosa. ¿Y sabes qué hace el papá ganso? Pues se para en la orilla, bate las alas con fuerza y grazna tan fuerte que aleja a todo lo que podía hacerle daño a sus crías. Los polluelos no pueden nadar, pueden explorar, pueden meterse en el agua con confianza porque saben que su papá está ahí. No necesitan ver exactamente lo que hay debajo del agua y no necesitan entender todos los peligros. Solo necesitan saber que su papá no se ha movido. Eso hace Dios con nosotros. Cuando tienes miedo de algo, cuando la oscuridad te asusta o cuando algo parece difícil en tu camino, Dios está ahí, batiendo sus alas y diciendo, yo estoy aquí, no te voy a dejar solo. Encontramos esta hermosa promesa, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 41, versículo 10. Así que esta semana, cuando algo te asuste, haz esto. Pon una mano en tu pecho, respira y dite a ti mismo, Dios está conmigo y puedo ser valiente. No porque el miedo se haya ido, sino porque Él está contigo y Él es más grande que cualquier cosa que te pueda dar miedo. Bueno, amiguitos, si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que otros amiguitos también puedan conocer del amor de Dios. Nos vemos.